Me hundí en los cojines desgastados del viejo sofá, un mueble que alguna vez fue testigo de risas y películas nocturnas con Charles, pero que ahora solo me recordaba un tiempo más ligero, más feliz. El cuarto que me rodeaba se sentía pesado, lleno del peso del pasado. Arriba, mi hija de 4 años, Anna, dormía profundamente. Sus respiraciones suaves eran un contraste marcado con la tensión que se había instalado en nuestra casa. Miré el reloj. Ya pasaban de las 11 de la noche, y Charles otra vez llegaba tarde, como ya se había vuelto costumbre. El silencio se rompió con el sonido de la llave girando en la cerradura. Me levanté, alisando mi camisa por costumbre, aunque ya no estaba segura de por qué seguía haciéndolo. «Llegaste tarde», dije suavemente cuando entró, luciendo más como un extraño que como el hombre que conocí. Él ni siquiera me miró, solo gruñó: «Trabajo». Su voz, antes cálida y cariñosa, ahora sonaba fría y distante. Intenté mantener un tono casual, aunque un nudo se apretó en mi pecho. «Anna preguntó por ti hoy. Quería saber cuándo llegaría papá». Charles se quitó el abrigo y lo colgó sin mucho cuidado en el perchero. Los niños hacen muchas preguntas. No significa que siempre tengamos las respuestas. Su indiferencia me dolió, pero traté de seguir hablando. «Tal vez podríamos hacer algo este fin de semana, solo los 3. A Anna le encantaría». Él se burló con sarcasmo. «¿Una salida en familia, con todo lo que está pasando?» «No seas tan ingenua, Betty». Mis manos temblaron ligeramente mientras trataba de sostener la conversación. Este ya no era el Charles con el que me casé. «Es importante, Charles. Ella necesita a su papá». Sin mirarme, se fue al refrigerador y sacó una cerveza. «Lo que necesita es un milagro. No que yo finja ser una familia feliz en el parque». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Es tu hija, Charles. ¿Cómo puedes ser tan frío?». Tomó un largo trago de la botella sin mirarme. «Soy realista, Betty. Esta no es la vida que quería, una hija enferma, una casa que se siente más como un hospital». Lo seguí hasta la cocina, mi voz subiendo de tono, llena de emoción. «¿Y yo qué? ¿Crees que yo disfruto ver a nuestra hija sufrir? ¿Crees que esta es la vida que soñé?». Charles estampó la botella de cerveza sobre la mesa, el sonido retumbando en el aire tenso. «No sé, Betty, realmente no sé, pero sé que ya no puedo hacer esto más». La ira me inundó como una oleada. «¿Vas a alejarte de tu hija?». Él terminó de beberse la cerveza de un solo trago. «Necesito espacio. No puedo con esto. Me ahoga». «¿Ahoga?», repetí, incrédula. «¿Así que eso es lo que es para ti la familia ahora?». Él se dio la vuelta, los hombros tensos. «No es solo eso, Betty, es todo, las visitas al hospital, las cuentas médicas, el hecho de que todo gira en torno a la enfermedad de Anna. Yo no firmé para esto». Lo miré, sin poder hablar, sin entender cómo nuestro amor había llegado a convertirse en esta amarga realidad. «Entonces, ¿cuál es tu plan, Charles? ¿Dejarme y empezar de nuevo en otro lado?». Él no respondió. Simplemente pasó a mi lado, sus pasos pesados sobre el piso de madera. Yo me quedé ahí, con una tormenta de emociones recorriéndome, rabia, tristeza, traición, todo mezclado. Más tarde, ya en la cama, el espacio junto a mí frío y vacío, podía escuchar el sonido lejano de la televisión de Charles desde el otro cuarto. La distancia entre nosotros ya era tan grande que parecía imposible de salvar. No podía evitar preguntarme si alguna vez podría ser posible cruzarla de nuevo. El hombre con el que me casé, el padre de mi hija, ahora se sentía como un extraño bajo mi mismo techo. Mi hogar, que antes era un refugio cálido, ahora se sentía más como una habitación de hospital, tan estéril como el cuarto donde Anna descansaba, con su pequeño cuerpo conectado a máquinas. Sentada a su lado, tomaba su mano pequeña, sacando fuerza de su respiración tranquila. En ese momento, la enfermera Sharon entró a la habitación, su rostro cubierto por una expresión de amabilidad profesional. «¿Cómo está nuestra valiente hoy, Betty?», me preguntó. Sonreí cansada. «Es una luchadora, siempre lo ha sido». Sharon revisó las señales vitales de Anna con movimientos precisos y delicados. «Está en buenas manos, el equipo quirúrgico es uno de los mejores». Asentí, con la garganta apretada por los temores que no podía expresar. «Lo sé,
Solo desearía que Charles estuviera aquí más. Ella siempre pregunta por él. Sharon me miró con una mirada de simpatía. Los padres suelen encontrar difícil lidiar con estas situaciones, pero tú estás haciendo un trabajo increíble. El peso de la soledad me aplastó. Es difícil hacerlo sola. Ya no es el mismo. Como si fuera una señal. Charles entró en ese momento, y su presencia no me resultó tan reconfortante como esperaba. Miró a Anna, luego me miró a mí, pero su expresión era impenetrable. ¿Cómo está?, preguntó. La misma, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Él comenzó a jugar con su teléfono, evitando mirarme. No puedo quedarme mucho. El trabajo está muy pesado. Un destello de ira me recorrió. Trabajo, claro, porque eso es lo importante ahora, ¿verdad? Él levantó la vista, sus ojos fríos. ¿Qué quieres de mí, Betty? ¿Que me quede aquí mirando cómo duerme? Me mordí la lengua, evitando responderle. En lugar de eso, me concentré en Anna. Ella te pidió hoy. Charles, te extraña. Él se encogió de hombros, su indiferencia creando una barrera tangible entre nosotros. Ya estoy aquí, ¿no? Antes de que pudiera responder, Anna se movió ligeramente, su voz débil pero clara. Papá. El rostro de Charles se suavizó por un momento cuando se acercó a ella. Hola, princesa, papá está aquí. Anna sonrió débilmente, extendiendo la mano hacia él. Quédate conmigo, papá. El torbellino de esperanza y tristeza en mi pecho creció. Charles dudó, pero finalmente se sentó en el borde de la cama. No puedo quedarme mucho, Anna, papá tiene que trabajar. Su sonrisa se desvaneció, pero en sus ojos había una comprensión que no correspondía a su edad. Está bien, papá, te quiero. Charles forzó una sonrisa, dándole una palmadita en la mano. Yo también te quiero, pequeña. Cuando se levantó para irse, una ola de resentimiento me invadió. Ella te necesita, Charles, nosotros te necesitamos. Se detuvo un momento, de espaldas a nosotros, y finalmente dijo, estoy haciendo lo que puedo, Betty. Pero sus palabras sonaron vacías, como promesas rotas en ese cuarto tan frío. Lo vi salir, sintiendo esa vieja sensación de abandono. La mano pequeña de Anna apretaba la mía, recordándome que la lucha no había terminado. El cuarto cayó en silencio otra vez, solo interrumpido por el pitido de los monitores. Me incliné hacia Anna y susurré promesas de días mejores, promesas que no sabía si podría cumplir. Pero en ese momento, todo lo que tenía era esperanza, y el amor inquebrantable por mi hija. El silencio se rompió con una llamada de mi amiga Marilyn, la agente de bienes raíces. Estaba sentada en la cafetería del hospital, sosteniendo una taza de café tibio, con la mente llena de traición y sorpresa. Marilyn se sentó frente a mí, su rostro reflejando preocupación y urgencia. Betty, está vendiendo la casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. La ira y la incredulidad se mezclaron, avivando una determinación que no sentía desde hacía meses. No puedo creer que llegue tan lejos, dijo Marilyn. ¿Vender tu casa mientras tú estás aquí con Anna? Mis manos temblaron mientras intentaba tranquilizarme. Marilyn, por favor, trata de retrasar la venta. Necesito tiempo para pensar. Ella apretó mi mano con firmeza. Lo haré todo lo que pueda, Betty. Pero tienes que saber que él está presionando para cerrar rápido. Me incliné hacia adelante, mi voz firme, llena de una nueva resolución. No lo va a lograr sin luchar. Piensa que puede borrar nuestras vidas, empezar de nuevo con ella. Se equivoca. Marilyn apretó mi mano en señal de solidaridad. ¿Cuál es tu plan, Betty? La palabra plan resonó en mi cabeza, encendiendo una llama dentro de mí. Por mucho tiempo había sido una espectadora pasiva en mi propia vida, opacada por la indiferencia creciente de Charles. Ya no más. Voy a luchar, declaré. Mañana mismo voy a hablar con un abogado. Encontraremos la manera de detener la venta. Marilyn sonrió, alentándome. Así se habla. Lucha por lo que es tuyo, Betty. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Asistí a la reunión con Marilyn, sintiendo como su apoyo fortalecía mi espíritu. Necesitaré pruebas sólidas, evidencia de su duplicidad, cualquier transacción fraudulenta, algo que refuerce nuestro caso, dije.
mi determinación volviéndose más firme. Comencemos revisando los detalles de la venta que propuso Marilyn. Yo reuniré toda la información que pueda sobre el comprador y cualquier irregularidad en el trato. Tomé un sorbo amargo de mi café, cuya dureza reflejaba la tormenta interna que me consumía. Después de todo lo que habíamos pasado, no podía creer que Charles fuera capaz de esto, de traicionar a Anna, de traicionarme a mí. La mano de Marilyn apretó la mía con firmeza, su voz llena de determinación. Es un cobarde por subestimar tu fuerza, Betty. Muy pronto se dará cuenta de su error. Me levanté de la silla, mi decisión más sólida que nunca. Se va a arrepentir, Marilyn. Se va a arrepentir de haberle hecho daño a Anna y de haber intentado robarse nuestra casa. Me encargaré de eso. Marilyn se puso de pie junto a mí, feroz e implacable. Vamos a darle la vuelta, Betty. Vamos a mostrarle que se metió con la mujer equivocada. Nos dirigimos hacia la salida de la oficina del agente inmobiliario. Mi corazón acelerado mientras me quedaba justo fuera, escuchando la reunión que se llevaba a cabo dentro. Charles estaba allí, usando su habitual encanto para hablar con los compradores potenciales. La risa de su amante resonaba alegremente, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Observé cómo Charles les entregaba los papeles con una sonrisa confiada. Esta casa es una joya, un verdadero chollo a este precio, presumió. La pareja, ansiosa pero cautelosa, hojeaba los documentos. Todo parece estar en orden, comentó la esposa. La amante de Charles, con su lipstick rojo brillante, soltó una risa, inclinándose hacia los compradores. «Ven, es pan comido», susurró, lo suficientemente alto para que la escuchara, lo que avivó mi furia, pero me mantuve centrada. Esto no se trataba de dejar que mis emociones me dominaran, sino de conseguir pruebas que fueran irrefutables. El esposo, con aire dubitativo, levantó la mirada. ¿Y el dueño está de acuerdo con todo esto? La respuesta de Charles fue rápida, una mentira tan bien dicha que casi parecía cierta. Claro, está lista para vender, quiere vender rápido. Mis puños se apretaron con fuerza mientras contenía el impulso de irrumpir en la habitación. Marilyn, siempre aliada en este plan, intervino suavemente. Si están listos, podemos finalizar la venta ahora mismo. La pareja se miró y asintió. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Permanecí en silencio, observando cómo firmaban los documentos. Cada trazo del bolígrafo parecía un golpe a la vida que habíamos construido, pero me mantuve estoica. Este era un momento de acción clara, no de dejar que las emociones desbordaran mi juicio. La risa de Charles seguía resonando en el fondo, entremezclada con el sonido de las copas brindando mientras él festejaba con los compradores, su brazo alrededor de su amante. Pero mi entrada a la sala interrumpió esa celebración, causando una ola de sorpresa y confusión entre los presentes. ¿Te lo estás pasando bien, Charles? Mi voz, calma y firme, cortó el ambiente, paralizando la fiesta en su lugar. Su sonrisa se desvaneció. Betty, ¿qué haces aquí? Me acerqué a ellos con pasos decididos, mi presencia haciendo que la fiesta se desvaneciera en el aire. Estoy aquí para evitar que cometas un error monumental. La amante de Charles rodó los ojos, despectiva. ¿De qué estás hablando? El trato ya está hecho. Le devolví una sonrisa fría, sin ningún rastro de amabilidad. ¿De veras? Porque no recuerdo haber acordado vender mi casa. Los compradores se miraron, incómodos. Nos dijeron que todo estaba en orden, dijo el marido, su voz impregnada de duda. Charles dio un paso al frente, intentando retomar el control de la situación. Betty, estás confundida. Esto es lo mejor. Sacudí la cabeza, firme. No, Charles. La única confusión aquí es la tuya. Si crees que puedes falsificar mi firma y salirte con la tuya, te equivocas. El silencio se apoderó de la sala. La piel de Charles se volvió notablemente más pálida. No puedes probar nada, murmuró, con voz defensiva. De mi bolso saqué un paquete de documentos, bien ordenados. En realidad, sí puedo, y ya tengo todo. Estos son los papeles auténticos. Los que tú tienes son falsificaciones. La amante de Charles tiró de su brazo, el pánico comenzando a apoderarse de su voz. Charles, ¿qué está diciendo? Dime que esto no es cierto. Charles quedó en silencio, su habitual compostura desmoronada. En ese instante,
La puerta se abrió de golpe y 3 oficiales de policía entraron. Uno de ellos se acercó directamente a Charles. Charles Johnson, estás arrestado por fraude y falsificación de documentos. El color se desvaneció de su rostro mientras me miraba, la incredulidad dibujada en su rostro. ¿Llamaste a la policía? Sí, lo hice, respondí con voz firme. Cometiste un delito, Charles. Intentaste robarte mi casa. Mientras los oficiales lo esposaban, su amante empezó a llorar, el maquillaje corriéndole por el rostro. Los compradores, entendiendo la gravedad de la situación, comenzaron a recoger sus cosas, ansiosos por salir de allí. Un oficial se acercó a mí. Necesitamos su declaración, señora, asentí, sintiendo una oleada de vindicación. Por supuesto, oficial. Mientras se llevaban a Charles, él me lanzó una mirada final, llena de ira y arrepentimiento, pero no sentí simpatía por él. Él había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Marilyn, que había sido testigo de la escena, me sonrió con aprobación. Le devolví la sonrisa, sintiendo que un peso enorme se deshacía de mis hombros. Había defendido a Anna, me había defendido a mí, y esto apenas estaba comenzando. Después del arresto de Charles, me encontré en la oficina del abogado, rodeada de libros legales y el fuerte aroma de cuero. El licenciado Ronald, mi abogado, era un hombre directo, de unos 50 años, con el rostro marcado por años de experiencia. Revisó el expediente frente a él y me miró. Betty, las acciones de tu esposo han destapado un gran lío. El cargo de fraude es serio. Me senté frente a él, las manos apretadas. Lo sé, licenciado Ronald, pero no podía dejar que se saliera con la suya. Después de todo lo que ha pasado, él asintió, comprendiendo mi determinación. Te respeto por eso. Ahora, en cuanto al divorcio y la batalla por la custodia, estás en una posición fuerte, pero no va a ser fácil. Me incliné hacia adelante, con firmeza. Estoy lista para todo. Tengo que hacer esto por Anna. Ella merece un hogar estable. El licenciado Ronald hojeó algunos papeles y volvió a mirarme. ¿Y qué pasa con la pensión alimenticia y el apoyo infantil? Dado que Charles probablemente será encarcelado, esto se va a complicar. Suspiré, una mezcla de determinación y tristeza tiñendo mi voz. El camino por delante será difícil, pero lo navegaré, por Anna. Ella es mi prioridad y haré lo que sea necesario para darle el mejor futuro posible. En cuanto a Charles, él tomó sus propias decisiones. El licenciado Ronald me miró con seriedad. Eres una mujer fuerte, Betty. Nos aseguraremos de que tú y tu hija obtengan la justicia que merecen. Al salir de su oficina, sonó mi teléfono. Era Charles. Dudé antes de contestar. ¿Qué quieres, Charles? Su voz sonaba urgente. Betty, sé que cometí errores, pero por favor, no me alejes de Anna. Me detuve, la ira empezando a crecer en mí. ¿Pensabas en Anna cuando trataste de vender nuestra casa? ¿Cuándo pasabas tus días con otra? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Perdí el rumbo, Betty, pero sigo siendo su padre. La amo. Apreté el teléfono con fuerza. El amor es más que solo palabras. Charles, se demuestra con hechos. Nos has fallado a ambas. Su voz se quebró. Haré lo que sea para arreglar esto. Por favor. Sacudí la cabeza, aunque no pudiera verlo. Ya es demasiado tarde para eso. Puedes ver a Anna, pero solo con visitas supervisadas. Eso es final. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, antes de que aceptara mi decisión, en voz baja. Los días siguientes fueron un torbellino. Me concentré en asegurarme de que Anna se sintiera querida y estable. A pesar del caos que nos rodeaba, su risa calmaba mi corazón roto. Una tarde, mientras Anna dormía, mi hermana Julie me llamó. Hola, Betty, ¿cómo estás lidiando con todo esto? Su voz siempre tenía una mezcla de preocupación y fortaleza. Estoy manejando, Julie, es difícil, pero estoy aguantando. Ella se quedó en silencio un momento. Escuché lo de Charles. Lo siento, Betty, pero estoy muy orgullosa de ti por mantenerte firme. Sonreí débilmente. Gracias, Julie, es difícil, pero Anna me necesita ahora más que nunca. Su tono se suavizó. ¿Y quién está allí para ti, Betty? Su pregunta me tomó por sorpresa. En todo el estrés de cuidar de Anna y pelear la batalla legal,
No había pensado mucho en mis propias necesidades. No lo sé, Julie. No he tenido oportunidad de pensar en mí misma. Su respuesta fue firme. Tienes que cuidarte también. No puedes dar lo mejor de ti si estás vacía por dentro. Ella tenía razón. Lo intentaré, Julie. Es todo tan abrumador. No estás sola. Recuerda eso. Siempre estoy aquí para ti. Al día siguiente, tomé el primer paso para cuidar de mí misma. Visité a una terapeuta, la doctora Scott. Su oficina era un espacio tranquilo y acogedor, con una iluminación suave y un sofá cómodo. Me recibió con una sonrisa cálida. Betty, es un gusto conocerte. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Respiré hondo y compartí mis preocupaciones. Me siento tan perdida, Dr. Scott. Todo lo en lo que confiaba se ha venido abajo. El Dr. Scott asintió, su voz suave y comprensiva. Es natural sentirse así después de todo lo que has vivido, pero recuerda, estos tiempos difíciles son solo un capítulo en la historia de tu vida, no el libro entero. Sus palabras me tocaron profundamente, y en las semanas siguientes, comenzaron a generar un cambio gradual pero significativo. Mientras empezaba a reconstruir mi vida, encontré consuelo en un grupo de apoyo para padres solteros. Aunque al principio me sentía nerviosa, la calidez del grupo era innegable. Al escuchar las historias de los demás, me di cuenta de que no estaba sola. La líder del grupo, una mujer amable, me dio la bienvenida con los brazos abiertos, alentándonos a apoyarnos y a levantarnos unas a otras. Cuando llegó mi turno para hablar, mi voz temblaba, pero la fuerza que no sabía que aún tenía se hizo presente. Los rostros de los miembros del grupo se suavizaron con empatía, y después de mi intervención, Abigail, una de las participantes, se acercó a hablar conmigo. Tu historia es inspiradora, Betty, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras levantaron mi espíritu y sembraron una pequeña semilla de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría convertir este capítulo doloroso en una historia de resistencia. De regreso en casa, en la quietud de la mañana temprana, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El divorcio ya estaba finalizado. Los papeles reposaban sobre la mesa de café, marcando el comienzo de mi nueva independencia. La batalla legal con mi ex esposo, Charles, había sido agotadora. Luché con todo lo que tenía por lo que me correspondía, para asegurar un futuro estable para nuestra hija, Anna. El tribunal falló a nuestro favor, y Charles, junto con su cómplice, fue hallado culpable de fraude. Verlo señalarse mutuamente en la corte fue surrealista. No había remordimiento, solo culpas. Pero, a pesar del caos y la turbulencia emocional, había un rayo de esperanza. Anna se había recuperado muy bien de su cirugía, y su risa llena de vida volvió a llenar nuestra casa, trayendo consigo un calor que había estado ausente durante demasiado tiempo. Mientras tomaba mi café en la mañana, pensaba en el futuro que nos esperaba, ese futuro por el que había luchado tanto. Se sentía brillante, lleno de promesas. Anna era mi ancla, mi faro de esperanza. Habíamos superado la tormenta y salimos más fuertes. Miré las fotos sobre la repisa, imágenes de nosotros en el parque, en el zoológico. Nuestras caras brillaban con sonrisas. Esas no eran solo fotos, eran símbolos de nuestra resistencia, de nuestra capacidad de encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. En ese momento, Anna irrumpió en la habitación, su cabello alborotado, los ojos brillando de emoción. Mami, ¿vamos al parque hoy?, preguntó, llena de entusiasmo. Mi corazón se llenó de amor mientras sonreía y asentía. Sí, mi amor, hoy vamos a tener un gran día. Su risa llena de alegría resonó por la habitación mientras aplaudía con entusiasmo. Al verla, me di cuenta de que esos momentos, esas explosiones de alegría y recuperación, eran lo que realmente importaba. Las luchas, el dolor y la traición quedaban atrás. Delante de nosotros había un camino lleno de sanación, risas y una nueva aventura. Me sorprendí, y mi voz reveló mi sorpresa y creciente ansiedad. ¿Qué quieres decir con que ha habido una cancelación?, pregunté, mi voz reflejando confusión y una repentina preocupación. En ese momento, estaba en una llamada durante mi hora de comida en el trabajo, y sin darme cuenta, hablé más alto de lo que pretendía, lo que me hizo bajar rápidamente el tono de mi voz. No había solicitado ninguna cancelación. Entonces,
¿Por qué estaba sucediendo esto? Mi mente quedó en blanco. Mis pensamientos se detuvieron por completo. En el otro lado de la línea, la mujer de la compañía de seguros mantenía la calma, un contraste absoluto con el pánico que sentía. Según nuestros registros, hemos recibido una solicitud de cancelación de su parte, y el procedimiento ya se ha completado, explicó de manera tranquila. Yo había contratado una póliza de seguro de vida, que era más cara que las opciones típicas, en gran parte por la influencia de mi cuñada Alice. Alice trabaja como agente de seguros y me convenció de optar por este plan, que tenía primas altas, en parte porque ella estaba bajo presión para cumplir con sus cuotas de ventas. Mi nombre es Betty, tengo 42 años, trabajo en una oficina y vivo en un departamento con mi esposo, Henry, y nuestra hija pequeña, Linda. Hoy ha sido un caos desde el principio. Todo comenzó cuando Henry, tan pronto como se levantó de la cama, anunció que tenía un viaje de negocios inesperado y comenzó a empacar apresuradamente sus cosas. Mientras tanto, nuestra hija, Linda, que está en primer grado, comenzó a llorar porque no encontraba su libro de matemáticas. Linda, siendo tan pequeña, necesita mucha ayuda, y su angustia solo añadió más estrés al caos de la mañana. En medio de todo esto, no pude evitar desear que Henry se encargara de su propio equipaje, en lugar de sumar más confusión preguntando por su bolsa de viaje o por la ubicación de sus nuevos calcetines. Este año ha sido especialmente difícil. Los pensamientos sobre el divorcio han comenzado a rondar mi mente con más frecuencia, especialmente por cómo Henry ha estado actuando. Cuando expresé mi frustración por no haber preparado las cosas la noche anterior, Linda, con una genuina pena, se disculpó de inmediato. Lo siento, mamá, la próxima vez tendré más cuidado. Yo la tranquilicé. Está bien, debería haber comprobado contigo ayer. Fue mi error, pero con Henry, se sentía como una batalla diferente. Linda es joven, y si él se hubiera preparado a tiempo, el caos de la mañana se habría evitado. Debería haber sido lo suficientemente considerado como para tener listos sus calcetines, o al menos asegurarse de que estuvieran. Su insistencia en comprar calcetines nuevos para su viaje me molestó. No tenía idea de que tenías un viaje de negocios, le respondí, tratando de contener mi irritación. ¿No están bien los calcetines que lavé y guardé? Su insistencia en los nuevos calcetines me pareció extraña, pero me guardé mis pensamientos para mí. Sus viajes de negocios son raros, tal vez uno cada pocos meses, y seguramente este había sido planeado con anticipación. Si necesitaba calcetines nuevos, debería haberme dicho antes o haberlos comprado él mismo. Entonces, al ver el rostro de Linda, con las lágrimas en sus mejillas, rogándonos, papá, mamá, por favor, dejen de pelear, mi corazón se rompió. Me volví hacia ella. Linda, perdón, está bien, vamos a buscar tu libro de matemáticas juntas. Con eso, Henry volvió en silencio a su tarea de empacar mientras yo ayudaba a Linda a buscar su libro. Pero mientras la miraba, no pude evitar echar un vistazo a Henry. Estaba empacando ropa casual, más adecuada para un fin de semana que para un viaje de negocios. Esto me encendió una alarma en mi cabeza. ¿Podría estar Henry teniendo una aventura otra vez? Mis sospechas no eran infundadas. Después de todo, él ya me había sido infiel en 2 ocasiones. La primera vez ocurrió justo antes de que naciera Linda, lo que me llevó al borde de pedir el divorcio. Pero después de sus disculpas llenas de lágrimas y las intervenciones de su familia, incluyendo las súplicas de su madre y su hermana para que lo perdonara, decidí quedarme. Luego, el año pasado, lo volvió a hacer. Esta vez con alguien que conoció en una aplicación de citas. Henry, siempre directo y rara vez sutil, pensó que podía ocultarlo, pero sus intentos de ser discreto eran casi cómicos. Cuando lo descubrí, volvió a llorar y a pedir perdón. Esa vez, dejé claro que si volvía a suceder, nuestra relación terminaría definitivamente. Incluso le hice firmar los papeles preliminares de divorcio y transferí todos nuestros ahorros a mi cuenta. Por precaución, aunque lo perdoné, mis sentimientos por él se habían desvanecido por completo, consumidos por su egoísmo y su falta de implicación con Linda. Por un tiempo, consideré posponer el divorcio hasta que Linda fuera mayor, por su bien. Afortunadamente, encontramos el libro de matemáticas de Linda rápidamente, y ella se fue a la escuela contenta, quedándome sola con la tensión de la mañana.
Decidí saltarme el almuerzo y fui a una tienda cercana. Mientras paseaba por ahí, vi un anuncio de la compañía de seguros y recordé que mi póliza estaba por recibir un pago extra. Dado lo altas que son las primas, esos pagos extras son un incentivo importante para mí, y comencé a imaginar que podría comprar con ese dinero, quizás algo de ropa nueva de otoño para Linda. Sintiéndome un poco mejor, pasé por el banco durante mi hora de comida para revisar mi estado de cuenta, pero, para mi sorpresa, no solo el esperado pago extra no estaba, sino que tampoco se había descontado la prima de este mes. Al principio, solo me pareció extraño, pero al recordar la conversación de la mañana sobre las cancelaciones, una sensación de inquietud empezó a instalarse en mí. Preocupada, decidí llamar a la compañía de seguros para averiguar qué estaba pasando. Mi cuñada Alice, quien normalmente se encarga de mis asuntos de seguros, no estaba ese día, así que hablé con otro representante. Fue entonces cuando salió a la luz el problema de la cancelación. La representante me dijo que se había procesado un pago de cancelación, pero cuando revisé mi cuenta, no había ningún fondo. Insistió en que todo estaba en orden por su parte, dando a entender sutilmente que el problema no era suyo si la póliza se había cancelado sin mi conocimiento. Escuche, dije, tratando de mantener la calma. Yo no solicité ninguna cancelación. Voy a seguir con Alice y mi esposo, pero por favor, verifiquen todo de su lado también. Una vez que dejé claro mi punto, terminé la llamada. Mi hora de comida estaba casi por terminar, y me di cuenta de que no tenía tiempo ni apetito para comer. El peso de todo lo que estaba pasando me hacía difícil concentrarme. Decidí que tenía que solucionar este problema cuanto antes, así que le informé a mi jefe que me iba a ir temprano. Terminé mis tareas rápidamente y salí de la oficina. Tan pronto como estuve en el coche, llamé a Henry. ¿Realmente estaba en un viaje de negocios o había algo más en juego? Betty, ¿por qué me estás llamando? Estoy en el trabajo, respondió Henry después de unos cuantos tonos, su voz cargada de irritación, pero en el fondo, se oía música alegre, lo que ponía en duda su supuesta presencia en el trabajo. Es absurdo que pienses que puedes evitar que te descubra, le dije, mi frustración estallando. Perdón por molestarte, pero mi seguro de vida fue cancelado sin que yo lo supiera, y no hay registro de ningún pago de cancelación. ¿Sabes algo de esto? Estoy considerando llamar a la policía, ya que podría ser una estafa. ¿Llamando a la policía?, respondió Henry, y luego confesó, fui yo. Lo había sospechado. Desde el principio pensé que Henry y Alice de alguna manera estaban involucrados cuando mencioné que podría contactar a las autoridades. Henry, claramente sorprendido, confesó rápidamente. Mi frustración estalló en ese momento. Entonces, ¿fuiste tú? ¿Dónde está el pago de la cancelación?, le exigí. Lo usé para ayudar a mamá, respondió Henry, sin inmutarse. ¿Ayudar? ¿Qué pasó con tu mamá que de repente necesitaba dinero? No, ella solo mencionó que quería ir de viaje con la familia, por una vez. Me quedé completamente sorprendida por su descarada respuesta. ¿Cancelaste mi seguro de vida para financiar un viaje? ¿La camisa de negocios solo era una fachada? Sí, yo soy el beneficiario, así que no puedes quejarte, ¿verdad? Estamos en un hotel de lujo. Justo ahora estoy en el vestíbulo y no vas a creer el tamaño del candelabro aquí. Henry parecía pensar que esto era aceptable. Incluso se jactaba de los detalles, como si tratara de impresionarme. ¿Qué es esta actitud?, le respondí, furiosa. Tengo muchas quejas. ¿Por qué cancelaste el seguro sin decirme nada? Yo he estado pagando esas primas con mi salario. Ah, es tan molesto, replicó Henry, indiferente, pero el dinero es mío si algo te pasa, ¿no? Así que es mi dinero. Estás bien, no estás en peligro, así que podemos seguir pagando las primas de nuevo. Me quedé sin palabras ante su razonamiento erróneo. Pero las condiciones cambian cuando uno envejece y las primas suben. ¿No lo entiendes? Pues yo no soy el que paga, dijo Henry. Su desprecio por la situación solo aumentó mi frustración. ¿Tus padres saben que cancelaste mi seguro sin decirme nada? ¿Tu papá no dijo nada? Y Alice también está involucrada, ¿verdad? ¿Tú y Alice falsificaron mi firma? Sí, mamá y papá en realidad estaban contentos con eso, admitió Henry, como si eso justificara sus acciones.
Pensaron que era una buena idea. Es tu culpa por controlar todo el dinero. Yo solo quería divertirme un poco. Henry argumentó, como si la situación fuera trivial. No es gran cosa. Estamos en un viaje familiar y todos están contentos. Esa familia incluye a tus padres y a Alice, ¿cierto? ¿Por qué Linda y yo no estamos incluidas?, le pregunté, con la voz llena de dolor y desconcierto. El seguro es para emergencias, Henry. ¿No deberías haberlo discutido conmigo antes de usarlo para un viaje? Pero sabías que diría que no. Tú y Linda siempre están juntas. Está bien que yo pase tiempo con mi verdadera familia de vez en cuando, respondió, con indiferencia. Además, Alice planeaba inscribirte en una nueva póliza de seguro de vida, así que es un ganar-ganar. No puedo creer que no te dé vergüenza hacer esas excusas, casi como un niño que no me dice nada porque sabe que me voy a enojar. Exactamente, por eso no me dijiste nada, sabías que me enojaría, es tan frustrante. Si vas a seguir quejándote, tal vez debería pedir el divorcio, continuó Henry, con tono inusualmente desafiante, como si se sintiera respaldado por estar en un lugar de lujo. Entendido, respondí, tajante, antes de colgar. Prepárate. Voy a asegurarme de que Henry y su familia enfrenten las consecuencias, murmuré para mí misma. Mi paciencia finalmente se rompió. Henry había tomado mi perdón como algo garantizado demasiadas veces. A pesar de mis amenazas de divorcio, alguna vez pensé que mis suegros eran personas decentes. Aunque Alice me había presionado para que aceptara una póliza de seguro cara, creí que no lo hacía con malas intenciones. Pero las personas decentes no cancelan en secreto el seguro de vida de su nuera para financiar placeres personales. Como dice el dicho, como el marido, así la familia, pensé, amargada. Estaba harta de todos ellos. Fui directamente a ver al abogado, con los papeles del divorcio que Henry había llenado previamente, como si fueran un amuleto. Los presenté de inmediato. Luego recogí a Linda en la guardería. En el camino a casa, le expliqué con calma la situación. Linda se sorprendió al principio, pero la tranquilicé, asegurándole que mi prioridad era su bienestar. Pareció entender la situación después de que le explicara todo con detalle. Cuando llegamos a casa, me preguntó, entonces, ¿papá ya no va a volver a casa? No, él no volverá esta noche porque está en otro lugar. Nos vamos a divorciar, así que viviremos separados, le respondí con cautela, tratando de medir su comprensión y sentimientos. Entonces, empecemos a limpiar rápido, sugirió Linda. ¿Qué pasa?, le pregunté, algo confundida por su urgencia. Estamos separados de papá, ¿verdad? Ya no tienes que llorar más. No me gusta cuando papá te hace enojar, me explicó Linda. ¿Siempre nos pedías que dejáramos de pelear porque te preocupaba que yo estuviera triste? Claro, admití. Había planeado evitar el divorcio por el bien de Linda, pero parece que ella había estado guardando sus verdaderos sentimientos todo este tiempo. Siempre intervenía en nuestras discusiones porque se preocupaba por mí. Papá nunca juega conmigo, ni siquiera en sus días libres. Cuando trato de hablar con él, solo me dice, cállate, o vete, como esta mañana. Solo me usa para decirme cosas feas sobre ti. He estado tan triste. Te quiero, mamá. Linda sonrió, y su sonrisa me conmovió profundamente. Ver que Linda entendía la situación y su resolución me hizo llorar de emoción. Sus percepciones sobre cómo Henry había priorizado su propio bienestar sobre el de nosotras, y su actitud decidida, dejaban claro que también ella estaba lista para un cambio. Lo entiendo, mi amor. Lamento haberte hecho pasar por tiempos tan difíciles. A partir de ahora seremos solo nosotras dos, pero prometo cuidar de ti, te quiero mucho. ¡Qué bien!, exclamó Linda, llena de alegría, y eso me dio más determinación. Jurando no dejar que nunca más se sintiera triste, mientras Linda hacía su tarea junto a mí, yo me ocupaba de tareas como consultar a un abogado, investigar agentes de bienes raíces y empresas de mudanzas. Luego me puse en contacto con mis padres para discutir los próximos pasos y asegurarme de que Linda y yo tuviéramos una red de apoyo fuerte mientras avanzábamos. Cuando les expliqué la situación, su respuesta inmediata fue, vuelvan a casa de inmediato. Así Linda no tendrá que cambiarse de escuela. Mi papá también ofreció pedir prestado un camión a un amigo para ayudarnos a mudarnos.
A la mañana siguiente, informé al arrendador, a la escuela y a las familias del grupo de transporte escolar que nos mudaríamos a casa de mis padres, explicando brevemente las circunstancias. Planeaba manejar los trámites escolares más tarde y llamé a mi trabajo para solicitar un día libre al siguiente día. Quería hacer la mayoría de los preparativos antes de que Henry regresara. Cuando Henry llegó al día siguiente, mis padres ya estaban ahí y rápidamente mudamos nuestras pertenencias a su casa. Todo estaba listo, excepto las cosas de Henry, que aún quedaban en el apartamento. Dejé una nota que decía: estamos divorciados, ahora somos extraños, y salí del apartamento. Me imaginé el shock de Henry al encontrar que nos habíamos ido y sentí una ola de alivio y satisfacción. La ejecución exitosa de este divorcio fue gracias a la experiencia que adquirí tras el affair de Henry. Ya le había advertido: la próxima vez, no habrá discusión, nos divorciamos. Habíamos acordado que yo retendría la custodia y todos los bienes matrimoniales. Con eso en mente, Linda y yo comenzamos nuestra nueva vida en casa de mis padres. Poco después, mi suegra, angustiada, me llamó. Debió ser porque bloqueé el número de Henry, sabiendo lo llorón que es a pesar de su habitual actitud desafiante. Pude imaginarlo, seguramente llorando desconsolado. ¿Qué estás pensando? ¿Divorciando a mi hijo cuando esta vez ni siquiera te engañó?, gritó, su voz tan fuerte que me dolió el oído. Instintivamente aparté el teléfono de mi oído. Betty, aún estás a tiempo. Perdona a mi hijo. Está llorando sin parar porque está muy molesto. ¿No te da vergüenza hacer tanto escándalo? Perdóname. Me quedé tan sorprendida por sus palabras que no pude evitar soltar: ¿perdón? ¿Yo? Mi suegra claramente no esperaba esa respuesta, y se quedó callada de inmediato. Pues sí, soy yo, tu suegra. Vamos, Betty, ¿qué te pasa? ¿Estás perdiendo la cabeza?, me preguntó. Todavía eres joven, agregó, con cierto tono de incredulidad. No pude evitar reír, aunque mi respuesta fue más aguda de lo que ella esperaba. Solo tengo una madre, respondí, sin darle el reconocimiento que buscaba. Ahora estábamos divorciados, prácticamente extraños, y después de todo lo que había pasado, como cuando canceló mi seguro de vida sin mi permiso, no veía razón para entablar una conversación seria. Mantuve una actitud distante, porque sabía que era la mejor forma de manejar la situación. No juegues, Betty, me dijo, su voz cargada de ira. Si vas a actuar así, nosotros tenemos formas de lidiar con esto. Le lancé una mirada escéptica, la duda notoria en mi voz. ¿Y qué exactamente puedes hacer? Ya habíamos acordado que si surgía otro problema, me divorciaría inmediatamente. Incluso Henry me había dicho por teléfono que él también quería el divorcio. El hecho de que mi postura firme la hiciera dudar por un momento me dio la oportunidad perfecta para continuar. Si querías irte de viaje, le dije, deberías haber consultado conmigo primero. En lugar de eso, cometiste un delito. La cancelación no autorizada del seguro de vida podría considerarse falsificación, un crimen que puede ser castigado con prisión. Estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Sabía que la familia de Henry no tenía problemas financieros, por lo que sus acciones me parecían no solo impulsivas, sino imprudentes. No podía dejarlo pasar. Espera un momento, no podemos ser criminales, balbuceó, su tono cambiando rápidamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. Por favor, lo siento, hablemos. Pero ya era demasiado tarde para disculpas o más conversaciones. Colgué el teléfono y bloqueé los números de ella y de su familia, cortando cualquier interacción tóxica. Ese fue el fin de un capítulo para mí, y el inicio de uno nuevo con Linda, donde la paz y la estabilidad serían nuestra prioridad. Después supe que Henry quedó tan impactado por el divorcio que dejó su trabajo y se aisló de las actividades sociales, convirtiéndose en un ermitaño. En cuanto al problema del seguro de vida, logramos resolverlo mediante un acuerdo fuera de los tribunales, diseñado especialmente para disputas de seguros. Mi cuñada fue despedida de la compañía de seguros, y el escándalo incluso hizo algunos titulares menores. Las acciones de ella y de Henry fueron el tema de chismes en el vecindario, y los familiares criticaron su mal juicio y su comportamiento vergonzoso, lo que los llevó al aislamiento social, con ambos fuera de trabajo. Las dificultades económicas no tardaron en llegar. Mientras tanto,
Linda y yo estábamos viviendo una vida feliz y liberada en casa de mis padres. A pesar de los desafíos que la situación había representado para mi hija, yo estaba decidido a darle todo el amor y la estabilidad que se merecía. Poco a poco estábamos reconstruyendo nuestras vidas, libres de los conflictos del pasado, apoyados por el amor incondicional de mis padres. Parece que de repente has recibido una suma considerable de alrededor de 500 millones de pesos. Ahora todo el mundo está emocionado y ya están haciendo grandes planes, estás diseñando una casa de lujo, e incluso he oído que están trabajando en una cocina de ensueño. Tu suegra está absolutamente encantada con la idea. Mientras tanto, tu esposo ha decidido dejar su trabajo para empezar un negocio utilizando lo que él cree que es la herencia de Cheryl. Pero espera un momento. Cheryl aún no ha recibido ninguna herencia. Estás contemplando dejar tu trabajo y sumergirte de lleno en la construcción, pero algo no cuadra. ¿Por qué apresurarse en estos proyectos sin fondos reales? Es evidente que has recibido algo de dinero, pero tal vez deberíamos pensar en unas vacaciones familiares antes de lanzarnos de cabeza a construir una casa. ¿Qué te parece un viaje a Hawái? ¿Cómo sugiere tu suegro? Esto añade una capa más de complejidad al asunto, como si estuvieran planeando usar el dinero que heredaste de tu madre para lo que deseen. El pensamiento de esto es sumamente frustrante. Estás increíblemente molesta, pero no sabes cómo manejar la situación. Regresemos unos meses atrás para entender mejor cómo llegaron hasta aquí. Mi nombre es Cheryl, tengo 36 años y soy profesora de secundaria. Mi esposo Jerry, que es un año mayor que yo, trabaja en una oficina. Llevamos 8 años casados y poco después de casarnos nació nuestra hija Sara. La vida desde entonces ha sido una mezcla de trabajo y responsabilidades familiares. Hoy estamos planeando visitar el hospital para ver a mi mamá. Hola, abuela, hace mucho que no te veía, dice Sara al llegar. Mi mamá la saluda con una sonrisa suave y le pasa los dedos por el cabello. Me doy cuenta de que se ve más débil y su rostro, antes tan vibrante, ahora parece más apagado. Hay un hombre de traje parado al lado de su cama. Me asoma la curiosidad y, al vernos, me hace un ligero asentimiento con la cabeza antes de salir en silencio. Mamá, ¿quién era ese?, le pregunto, sintiéndome intriga. Ah, solo alguien que conozco. No te preocupes, me responde, su voz tranquila. Luego cambia de tema y nos sonríe. ¿Cómo has estado, Cheryl? Y Jerry, ¿cómo está? Sus ojos azules brillan mientras me mira, y veo en ella la misma fortaleza de siempre. Conoció a mi papá mientras él trabajaba en el extranjero en el negocio de importación y exportación. Decidió mudarse a Canadá para casarse con él y emprender la difícil tarea de criar a una hija en un país nuevo. A pesar de las dificultades, lo lograron juntos, lo que demuestra su resistencia y amor. Cuando era niña, mi mamá fue mi mayor maestra. Me enseñó los valores y el conocimiento que hoy me permiten ser profesora. Estoy profundamente agradecida por la crianza amorosa y solidaria que me dieron mis padres. Lamentablemente, mi papá falleció hace unos años y, desde entonces, ha sido solo mi mamá, lidiando con sus problemas de salud y hospitalizaciones frecuentes. Al final, traspasó el negocio familiar a un pariente y ahora pasa la mayor parte de sus días en la quietud de la habitación del hospital. Estoy bien, mamá. ¿Hay algo que necesites?, le pregunto durante una de nuestras visitas. Solo tenerte a ti y a Sara aquí es más que suficiente, responde con una sonrisa que me reconforta el corazón. Después de ponernos al día, Sara, con ese afán propio de su edad de crecer y ser independiente, comienza a contarme todo sobre la escuela y el último libro que leyó. Me siento orgullosa de cómo se está desarrollando, incluso sin mis lentes de madre. Puedo ver lo brillante y honesta que es. Cuando regresamos a casa, Jerry nos recibe con un hola. ¿Cómo está mi mamá? Lo mismo de siempre, le respondo, y luego le pregunto sobre su día. ¿Cómo estuvo el seminario? Escuché que fue muy bueno. Últimamente, Jerry ha estado asistiendo a seminarios sobre dejar su trabajo para empezar un negocio propio. Parece que está buscando más dinero, aunque estamos manejando bien con mi sueldo de maestra. No me entusiasma mucho su creciente obsesión con las ganancias económicas, que sospecho que le vino de parte de sus padres. Siempre han sido muy frugales, pidiéndonos pequeños préstamos y rara vez regalando algo, ni siquiera para ocasiones como Navidad. Afortunadamente,
viven lo suficientemente lejos como para que nuestras interacciones sean limitadas. A pesar de esto, Jerry es servicial en la casa, lo que hace que las cosas sean manejables. Encuentro consuelo en nuestra vida sencilla, con mi mamá, Jerry y Sara. Pero un día, una llamada del hospital cambió todo. La salud de mi mamá había empeorado repentinamente y estaba en estado crítico. Corrimos a su lado, con las últimas fuerzas que le quedaban. Me miró y me dijo: Cheryl, siempre he querido que seas feliz. Cuida de Sara. Sus palabras resonaron en mi mente mientras enfrentábamos la cruda realidad de su estado. Te quiero, fueron sus últimas palabras. Mi mamá, que había dedicado su vida a criarnos y que adoraba a Sara más que a nada, nos dejó con esas tiernas palabras. En su funeral, vi su rostro sereno, y todo lo que pude hacer fue llorar, con Sara a mi lado, llorando también. Tiempo después del fallecimiento de mi mamá, llegó un sobre de un despacho legal con una dirección de remitente desconocida. Al abrirlo, para mi asombro, encontré el testamento de mi mamá, el cual me dejaba todo a mí. Mi mamá y yo nunca habíamos hablado sobre herencias, así que el contenido del testamento me sorprendió completamente. Sosteniendo la carta, decidí que lo mejor era ir yo sola al despacho legal para entender los detalles. Al llegar, fui recibida por el abogado, el señor Roy. Hola, soy el señor Roy. Se presentó mientras me ofrecía una mano. Llevaba gafas. Era el mismo hombre que había estado en la habitación del hospital cuando visité a mi mamá. Usted estuvo allí cuando visité a mi mamá, dije, reconociéndolo de inmediato. Sí, nos conocimos brevemente, confirmó el señor Roy. Tu mamá me confió algo muy importante, agregó suavemente, casi haciéndome llorar de nuevo. ¿500 millones? Exclamé en shock, al escuchar la cifra. Sí, Cheryl, cuando tu papá falleció, dejaste que tu mamá se encargara de toda la herencia. Ahora, con lo que ella ahorró y lo que te dejó después de impuestos, esa es la suma, explicó el señor Roy. Sabía que mis padres habían estado bien económicamente, pero nunca me involucré en sus asuntos financieros ni pedí dinero una vez casada. Me sentí abrumada. Es un poco abrumador, admití, sintiéndome un poco mareada por la revelación, pero lo veo como una señal de amor de mi mamá. Lo dejaré en sus manos, respondí, agradeciendo al señor Roy antes de salir de la oficina. Cuando se acercaba el 50º día de la muerte de mi mamá, Jerry comenzó a mencionar la herencia de mi mamá con frecuencia. Sabía que mis padres habían sido adinerados cuando nos casamos, pero su constante indagación empezó a incomodarme. Cada vez que le pedía que dejara el tema, él accedía, solo para retomarlo sutilmente después. Su persistencia empezó a sentirse intrusiva y fuera de lugar, sobre todo mientras trataba de navegar por el dolor de perder a mi madre. Durante el memorial de mi mamá, la situación se complicó aún más cuando los padres de Jerry se acercaron con una oferta. Su suegro le dijo: Cheryl, si te preocupa manejar la herencia, nosotros podemos ayudarte. Hemos pasado por disputas de herencia. Sabemos que pueden ser bastante complicadas, especialmente cuando hay hermanos no casados involucrados. Su suegra también intervino, mostrando su disposición para ayudar. Estamos aquí para ti, Cheryl. A pesar de sus ofrecimientos, Cheryl se sintió incómoda al pensar en involucrarlos, ya que nunca había dependido de ellos para cuestiones financieras. Solo pudo darles una respuesta vaga, mientras ellos parecían asumir que ella necesitaba su ayuda. 2 meses después del fallecimiento de su mamá, Jerry rompió su silencio sobre el tema. Su repentina pregunta, ¿ya recibiste la herencia de tu mamá?, hizo que Cheryl sintiera un escalofrío. Ella dudó antes de responder, aún no. Es un proceso complicado, pero Jerry, aparentemente frustrado, terminó la conversación rápidamente y se fue a la cama, dejando a Cheryl con una sensación de hundimiento al día siguiente. Mientras Cheryl y su hija Sara limpiaban después de la cena, sonó el timbre. Sara corrió a abrir la puerta, y Cheryl, asomándose desde la cocina, vio que sus suegros llegaban justo cuando Jerry regresaba del trabajo. ¿Por qué están aquí?, susurró Cheryl a Sara, sintiendo una mezcla de sorpresa y ansiedad. Está bien, mamá, me voy a mi cuarto, dijo Sara, huyendo nerviosa, mientras Cheryl saludaba a sus suegros en la puerta. Su suegro, el señor Roy, irrumpió alegremente.
sin esperar invitación. Agarró una cerveza del refrigerador y anunció: estamos aquí para celebrar. Inheritaste más de $500 millones. Incluso ya comenzamos a construir un dúplex para que vivamos todos juntos, con tu cocina soñada. Sé feliz, Cheryl, agregó su suegra, soñadora. Imagina un hermoso dúplex. Cheryl se quedó ahí, abrumada no solo por la noticia de su herencia, sino también por su manera tan directa de actuar y la realización de que estaban tomando decisiones sobre su vida y sus finanzas sin su consentimiento. La situación rápidamente se salió de control. Descubrí que Jerry había decidido unilateralmente poner la mitad de nuestros ahorros y algo de dinero que sus padres habían ahorrado para un préstamo, todo a su nombre, pero esperaba que fuera cubierto por la herencia que aún no había recibido. Sonreía con una mezcla de orgullo y anticipación al anunciar sus planes. He renunciado a mi trabajo y estoy comenzando un negocio con tu herencia, dijo, como si todo ya estuviera resuelto. Estaba atónita. Un momento, ¿qué está pasando? Aún no he recibido ninguna herencia y ya hablas de dejar tu trabajo y construir un dúplex, le respondí. No hay que andar con rodeos. Está claro que ya tienes una herencia, argumentó Jerry, sugiriendo un viaje celebratorio a Hawái en medio del caos que se desarrollaba. A medida que la conversación avanzaba, se hizo evidente que Jerry y mi suegra estaban totalmente alineados con los planes del señor Roy. Jerry, con un tono cargado de condescendencia, se rió. Estás siendo tacaña, Cheryl. Investigamos porque siempre decías que no habías recibido la herencia. Si no la reclamas en 2 meses, no puedes rechazarla. Así que, definitivamente, la heredaste. Con todos asumiendo el control sobre fondos que ni siquiera había reclamado, comenzaron a hacer planes para vivir cómodamente de mi supuesta herencia. Más de $500 millones, según la estimación aproximada de mi suegro. Gracias, mamá, y asegúrate de organizar el dinero para el dúplex y mi capital, dijo Jerry, aparentemente ajeno a lo abrumante e inapropiado de sus demandas. Escuchar a Jerry hablar de esa manera me dejó atónita. Estaba furiosa y profundamente herida por su sentido de derecho sobre el legado de mi madre, que era para mí, no para sus fantasías lujosas. Sara, que seguía en la otra habitación, era mi principal preocupación. Mientras intentaba mantener la compostura, necesitaba escapar. Voy a salir un rato, les dije. Ellos apenas lo notaron, tan absortos en su discusión sobre la herencia. Salí de la casa y caminé hasta el parque local en la colina. El aire nocturno estaba fresco, y cuando llegué a la soledad del parque, las lágrimas comenzaron a fluir. Lloré en silencio, con el aire frío mezclándose con las lágrimas calientes que corrían por mi rostro. Mientras lidiaba con sentimientos de frustración y explotación, en medio del caos, comenzaron a surgir pensamientos sobre un posible divorcio, pero la imagen de Sara me frenó. Las últimas palabras de mi madre resonaban en mi mente: cuida a Sara, por encima de todo. Eso me dio la fuerza para mantenerme firme en mi resolución de proteger su felicidad y bienestar por encima de todo. Mientras lloraba en la colina, alguien se acercó inesperadamente. Al mirar hacia arriba, me encontré con una presencia amable cuyas suaves palabras me trajeron algo de calma. 5 días después de esa noche, sintiéndome más decidida, llamé a mi esposo y a mis suegros para reunirnos en un restaurante que ofrecía habitaciones privadas. Apenas llegué, Jerry soltó: entonces, ¿ya volviste a casa? ¿Retiraste el dinero? Cheryl, no deberías irte sin decirle nada a tu esposo. Ignorando sus insinuaciones, puse un documento sobre la mesa. Era una notificación de divorcio. El rostro de Jerry palideció y tartamudeó: ¿qué es esto? Quiero el divorcio, respondí calmada pero firmemente, cortando la tensión en el aire. El pánico de Jerry era evidente, y mis suegros intercambiaron miradas nerviosas. No puedes dejarnos así, exclamó Jerry. Desde que heredaste de tu mamá, te has vuelto tan codiciosa, me acusó. Lo miré directamente a los ojos. Desde que heredé, ustedes han estado fuera de control. Dejaste tu trabajo, planeaste vivir de mi dinero, usaste nuestros ahorros para financiar tus sueños y ahora planeas viajes extravagantes sin consultarme. Dime, ¿quién cambió realmente cuando apareció el dinero? No puedes divorciarme así, de la nada, argumentó Jerry, con tono desesperado. La mitad de todo me pertenece, incluidos nuestros ahorros y la mitad de la herencia.
Mientras insistían con sus demandas, la puerta se abrió de repente. Sara y el abogado, el señor Roy, entraron, causando un repentino silencio en la habitación. Papá, abuelo, abuela, deberían saberlo mejor, dijo Sara, con una madurez que superaba su edad. La herencia de mamá no es propiedad compartida, ¿verdad? El señor Roy asintió y avanzó formalmente. Soy el abogado del señor Roy, y la mamá de Cheryl me encargó de sus asuntos legales. He estado asesorando a Cheryl, dijo con firmeza, dejando a Jerry completamente descolocado. Efectivamente, continuó el señor Roy, la propiedad heredada no es compartida, no está sujeta a división. Eso no puede ser cierto, ¿es un error? Tartamudeó Jerry, con confusión en su rostro. Sus reacciones confirmaron su profunda creencia de que tenían derecho a mi herencia. Este malentendido y ese sentimiento de derecho solo reforzaban la necesidad de mi divorcio. Necesitaba proteger no solo mi futuro, sino también el de Sara, asegurándome de que nuestras vidas estuvieran libres de ese sentido tóxico de derecho. Voy a estar contigo, pase lo que pase, gritó mi esposo, con los ojos inyectados en sangre, ignorando la gravedad de la situación. Basta, intervino Sara, con una calma que cortó la tensión. Desde que mamá heredó, papá no ha pensado ni en ella. El abuelo solo se preocupa por el dinero. Ni siquiera me mencionan. Ya no puedo verlos como una familia. Jerry y mis suegros estaban visiblemente sorprendidos por las palabras de Sara. Cuando la herencia me había molestado por primera vez, Sara había sido la que me consoló, diciendo, papá, el abuelo y la abuela están mal. Están tratando de quitarle el legado de la abuela. Mamá, estoy contigo. Enfrentémoslo juntas. Gracias a su apoyo, contacté al señor Roy, nuestro abogado, para organizar esta reunión. La declaración de Sara parecía haber tocado un punto sensible, pero Jerry intentó convencerla. Eso no es cierto, Sara. Papá quiere lo mejor para ti. ¿No serías más feliz con nosotros? Mis suegros también se sumaron. Los niños no deben interferir. Con una frustración resuelta, Sara respondió, me voy con mamá, ya no puedo quedarme con ustedes, y se dio la vuelta, decidida. Ya hemos tomado nuestra decisión, Sara y yo nos vamos, dije calmadamente, lo que solo alimentó la ira de Jerry. Nunca te he engañado, no puedes forzar un divorcio, conseguiré un abogado, vamos a obtener ese dinero. Amenazó, su desesperación palpable. Yo me haré cargo de esto, intervino el señor Roy con calma, su tono firme y tranquilizador. El núcleo de esto es si existen motivos serios para terminar el matrimonio, dejar su trabajo, usar nuestros ahorros sin consentimiento, tomar decisiones unilateralmente, y el malestar expresado por Sara. Son múltiples argumentos que respaldan nuestro caso. Además, tu hija ha grabado evidencia de que ustedes presionaron a Cheryl para que les diera su herencia. Eso debería servir como prueba contundente. Jerry se desplomó derrotado, y los rostros de mis suegros se pusieron pálidos. Después de eso, Sara y yo dejamos el restaurante, con el camino claro ante nosotras. Un año después, gracias al trabajo diligente de él, la fortaleza y claridad que Sara demostró aquel día en el restaurante nos puso en un nuevo camino, uno que recorrimos juntos, fortalecidos por la determinación de cada uno. A pesar de nuestro nuevo comienzo, los vestigios del pasado seguían resurgiendo, complicando nuestra paz. Jerry envió innumerables cartas, cada una de ellas una súplica por reconciliación. Más inquietante aún, lo vieron cerca de la escuela de Sara, una presencia incómoda que se sentía demasiado cercana. Preocupados por nuestra seguridad y privacidad, tomamos medidas legales. Con el firme apoyo de nuestro abogado, el señor Roy, conseguimos una orden de restricción contra Jerry. Esta decisión nos ayudó a frenar las intrusiones no deseadas y a restaurar una medida de paz en nuestras vidas. Mientras tanto, nos enteramos por rumores de que Jerry y mis suegros habían seguido adelante con sus planes y habían construido el dúplex que habían imaginado. Sin embargo, la vida en su nuevo hogar no fue tan idílica como esperaban. Mis suegros, que se habían jubilado, se vieron obligados a regresar al mundo laboral y aceptaron trabajos en una fábrica local para poder llegar a fin de mes. Jerry, que había planeado una vida cómoda financiada por mi herencia, terminó haciendo trabajos manuales,
Los vecinos susurraban que las paredes del dúplex a menudo resonaban con gritos y peleas constantes, lo que hizo que la familia fuera impopular en su nueva comunidad. Mientras tanto, Sara y yo seguíamos construyendo una existencia serena, lejos de la turbulencia de mis antiguos lazos familiares. Nuestro hogar se convirtió en un refugio de paz y apoyo mutuo. Recientemente, las aspiraciones de Sara cruzaron océanos. Expresó un fuerte deseo de estudiar en el extranjero, en el país de mi madre, un lugar que siempre ha sido muy querido para mí. Esta idea tocó una fibra sensible en ambos, ofreciéndonos la oportunidad de cortar por completo los lazos con Jerry y sus constantes intentos de reconciliación. Motivados por los sueños de Sara y por nuestro anhelo compartido de un nuevo comienzo, decidimos mudarnos al extranjero. Utilizamos una parte de la herencia de mi madre para hacer posible este nuevo capítulo en nuestras vidas, una decisión que sé que ella habría apoyado con todo su corazón. Sara se adaptó maravillosamente a su nueva escuela, destacándose académicamente y socialmente, lo que me llenó de un inmenso orgullo. Yo también encontré satisfacción al conseguir un puesto como maestro en nuestra nueva ciudad, aprovechando la oportunidad de formar jóvenes mentes mientras reconstruíamos nuestras vidas. A medida que nos asentamos en nuestra rutina en este nuevo país, la paz y estabilidad que experimentamos fueron profundas. Cada día tranquilo reafirmó nuestra decisión de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza en nuestros corazones. Ahora miramos hacia adelante, confiados en la fortaleza de nuestro vínculo y optimistas sobre lo que el futuro nos depara. He decidido comprar un coche de lujo de ti, Emma, pero te seré sincera, no necesito tanta ostentación. La verdad es que mis padres están buscando un coche nuevo, y este podría ser perfecto para ellos. Desde que me casé con Anthony, he notado algunos cambios en su comportamiento. Parece más egocéntrico últimamente, e incluso siento que tiene un poco de envidia del coche de lujo que mis padres me regalaron. Sinceramente, ya estoy harta. Déjame presentarme, me llamo Emma. Tengo 29 años y conocí a Anthony en la universidad. Llevamos 2 años casados. Anthony es todo un socialité, muy popular y querido, y eso contrasta mucho con mi naturaleza introvertida y mi círculo pequeño de amigos cercanos. Nuestra relación comenzó de manera inesperada. Nos conocimos por clases compartidas y grupos de estudio, y me sorprendió su interés en mí. Cuando me invitó a salir, me sentí tan emocionada que acepté al instante. Me atraían el carisma de Anthony, su actitud relajada y su dedicación a sus estudios. Tenía muchos amigos, incluidas mujeres atractivas y muy de moda, y yo pensaba que no tendría problema en conseguir una novia si así lo quisiera. Un día, con algo de nerviosismo, le pregunté si pensaba que yo era la indicada para él, pero su respuesta me dejó confundida. Pareció sorprendido por la pregunta y no me dio una respuesta clara. Solo dijo que se sentía cómodo conmigo. No fue la respuesta sincera que esperaba, y antes de que pudiera decir algo más, se distrajo con su teléfono. Dejé el tema, me disculpé por mencionarlo, pero la inseguridad siguió rondando en mí. Aparentemente, las cosas iban bien. Nos graduamos, nos casamos y nos mudamos a un departamento. Yo conseguí un trabajo estable, mientras que Anthony continuaba con sus estudios de posgrado y trabajaba medio tiempo. Cuando le conté a mi mamá sobre nuestro compromiso, se alegró muchísimo, aunque confesó que ella y mi papá ya empezaban a preguntarse cuándo iba a presentarles a un novio. Me sentí un poco culpable por no haberles contado antes, pero mi mamá, entendiendo mi independencia, solo se alegró de que tuviera a alguien que me quisiera. Mis padres siempre han sido mis modelos a seguir, al igual que Anthony y yo. Ellos se conocieron en la universidad, y su amor y respeto mutuos han crecido con los años. Mi papá ascendió en el mundo corporativo, mientras que mi mamá siguió su pasión por la cocina y, con el tiempo, se dedicó a enseñar clases de gastronomía. Siempre han apoyado la independencia del otro y se han impulsado mutuamente en sus sueños. Y yo siempre he admirado eso. Quiero construir un matrimonio que sea tan fuerte y enriquecedor como el de ellos. Aunque crecí en una familia económicamente cómoda, desde pequeña me enseñaron la importancia de la independencia. Por eso, decidí no seguir los pasos de Anthony y entrar a la escuela de posgrado. En su lugar, elegí forjar mi propio camino. Mi sueño siempre ha sido sencillo: formar una familia amorosa con un matrimonio sólido, y tal vez tener hijos algún día. Aunque parece una meta simple,
para mí tiene un significado profundo. Pero después de que Anthony y yo comenzamos a vivir juntos, las cosas empezaron a cambiar. Mientras él estaba sumido en sus estudios de posgrado y trabajando medio tiempo, sus aportes financieros en el hogar fueron mínimos. Un día, toqué el tema y le sugerí que tal vez podría contribuir más a los gastos compartidos. Su respuesta fue desdeñosa. ¿No habíamos quedado en que tú te encargarías de los gastos cuando nos mudamos juntos? Su tono me dejó incómoda y desconcertada. El sueño de Anthony siempre ha sido ser profesor, lo que explica su dedicación a los estudios. Pero a medida que se enfocaba en esa meta académica, yo sentía que estaba cargando con la mayoría de las responsabilidades financieras sola. A pesar de que le aseguré que mi trabajo podría cubrir los gastos, me respondía con comentarios como, no lo entiendes, Emma, ser estudiante de posgrado es caro, y luego, como si fuera un detalle sin importancia, añadía, por cierto, necesito 26,000 pesos para un viaje de investigación, ¿me los prestas? Te los regreso después. Estas solicitudes se volvieron más frecuentes, y la tensión en nuestra relación aumentó. Anthony pasaba muchas noches fuera, dejándome sola con la comida fría y las llamadas no respondidas. Cuando por fin regresaba, siempre estaba de buen humor. De repente me hacía un cumplido sobre mi comida o sugería planes, lo que me hacía sentir valorada, aunque solo fuera por un momento. Esos instantes fugaces de amabilidad me daban esperanza, pero también me hacían dudar de abordar los problemas más profundos en nuestra relación. La soledad y la ansiedad se convirtieron en mis compañeras constantes, atrapada en un ciclo de breves momentos de felicidad y largos periodos de aislamiento. Me costaba compartir estos sentimientos con alguien, especialmente con mis padres, quienes estaban encantados con nuestro matrimonio. Sin embargo, después de un largo tiempo sin verlos, los visité, y mi papá sugirió que me quedara a cenar. Mi mamá preparó una comida deliciosa, y durante la cena, mi papá mencionó que la tía Margaret había estado en casa recientemente y había preguntado por mí. Sonreí y le dije que pronto la llamaría. Agradecí el suave impulso de mis padres para reconectar con la familia, mientras mi papá compartía recuerdos cariñosos sobre lo mucho que Margaret me había querido. Recordó con una sonrisa que ella solía decir que Anthony me había raptado, aunque nunca había tenido planes de casarse. Margaret siempre había sido más una mentora que una tía para mí. Siempre comprendió mis sentimientos más profundos y me dio apoyo en momentos importantes de mi vida. Aunque siempre me había dado un poco de vergüenza hablar sobre mi relación con ella, algo en esa visita a mis padres me impulsó a reconectar. Unos días después, nos encontramos en un café acogedor, y Margaret, siempre a la moda, me saludó con una sonrisa cálida y algunos consejos de moda. El matrimonio es mucho más que una ceremonia, Emma, dijo, tomando un sorbo de su té. Es importante sentirte confiada y cuidar de ti misma. Tu apariencia dice mucho sobre ti. En ese momento, me di cuenta de cuánto había descuidado mis propios intereses y me disculpé rápidamente con Margaret por haber perdido el contacto. Margaret se rió y dijo, es típico de ti, Emma, está bien ser sincera, pero tu timidez probablemente viene de no salir lo suficiente. Aún así, me alegra escuchar sobre Anthony. Parece que finalmente estás lista para avanzar. El clima hermoso hizo nuestra salida aún más agradable. Mientras nos relajábamos en la terraza soleada del café, me sentí lo suficientemente tranquila como para compartir mis preocupaciones sobre mi relación con Anthony. Al principio, pensé que alguien tan reservada como yo podría hacer que las cosas funcionaran con Anthony. Le dije, pero últimamente ya no estoy tan segura. Margaret me escuchó con atención, asintiendo en señal de empatía. Cuando terminé, me preguntó suavemente, ¿has hablado de todo esto con tus padres, Emma? Debo admitir que dudé en contártelo hoy. No quería exponer mis vulnerabilidades. Pensaba que debía manejar esto sola para demostrar que podía ser independiente. Si mis padres se enteraban, probablemente insistirían en que volviera a casa. Margaret entendió y respetó mi decisión, pero me ofreció palabras de consuelo. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estoy. Solo avísame. Siempre te apoyaré, Emma, no importa dónde esté. Un mes después, mi mamá me llamó. Cuando tengas tiempo, ¿puedes pasar por aquí? No es urgente. Como tenía el día libre al siguiente,
decidí ir a visitarlos. Al llegar a la casa, noté un coche nuevo en la cochera. ¿Es nuevo, papá? ¿Lo compraste? Tal vez pueda darle una vuelta, pregunté con entusiasmo mientras admiraba el vehículo brillante. Mi papá sonrió cálidamente. Este coche es tuyo, Emma, úsalo como quieras. Te será útil. Mi mamá intervino suavemente. Recordamos que te gustaba este modelo cuando lo vimos en un comercial. Pensamos que sería el regalo perfecto, especialmente porque has estado pasando por un momento difícil últimamente. El regalo sorpresa de mis padres, una SUV nueva de una marca internacional conocida, me dejó sin palabras. Sentí un apoyo abrumador y la libertad de poder regresar a casa cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi papá incluso había hecho un espacio en el estacionamiento cerca de mi departamento para que pudiera estacionar la SUV allí. Me reí incrédula, aún intentando comprender la magnitud de su generosidad. Más tarde, mientras manejaba por el centro, metí la mano en el bolsillo, saqué las llaves y presioné el botón. Las luces de la SUV parpadearon brillantemente a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Y ese coche nuevo? Me volteé, sorprendida, y vi a Anthony, mi esposo, que había estado ausente por tanto tiempo. Su aparición inesperada me dejó sin palabras. Miró el coche y una sonrisa arrogante se extendió por su rostro. Ya veo. Un regalo de tus padres. Me costaba encontrar palabras. Estaba cansada de quedarme callada, cansada de que él me desestimara. ¿Ya no te importa? ¿De verdad ya no te importa nada de mí?, le pregunté, mi voz temblando pero llena de una nueva determinación. La respuesta de Anthony fue cruel y despectiva. ¿Es en serio que te das cuenta ahora? ¿De verdad pensaste que te amaba todo este tiempo? Qué ridícula eres con tantas esperanzas, dijo, riéndose de mí con burla, y el sonido de su risa me hizo daño. Algo dentro de mí se rompió. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, le respondí, más fuerte de lo que pretendía. Él me miró con frialdad, sus palabras afiladas. Vaya, ¿así que vas a ser tan directa? Casarte conmigo solo fue un medio para un fin, ¿no? Y ahora también quieres el coche, ¿verdad? Estás desperdiciándolo. La dureza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Pero Anthony, sin inmutarse por el dolor que me causaba, agregó con indiferencia, nos estamos divorciando. Sin mí, no encontrarás otro hombre. Piensa en eso. Sus palabras crueles quedaron flotando en el aire mientras él se daba la vuelta y se alejaba, dejándome ahí, sintiendo una mezcla de enojo y desamor. Sentada en el asiento del conductor, mi cabeza me latía con el peso de todo lo que acababa de suceder. Intenté calmarme. Al cabo de unos días, contacté a mi tía Margaret en busca de consejo. Después de mucho reflexionar, acepté el divorcio y me mudé de nuevo con mis padres, quienes me recibieron con los brazos abiertos. La vida parecía tranquila por un tiempo, pero esa paz no duró mucho. Una tarde, Anthony apareció en casa de mis padres, acompañado de sus padres. Se sentaron en la sala, y el padre de Anthony habló con tono severo. Venimos a hablar sobre el divorcio de nuestro hijo, comenzó. Tomé una postura firme. Si no aceptan el divorcio, usaré las conexiones de Brian en la universidad para poner en peligro su futuro. No sería difícil arruinar la carrera de un registrador junior si su hija presenta una queja. Anthony, que parecía preocupado de repente, se sorprendió por mi enfoque directo. Su padre, furioso, respondió, podemos fácilmente impugnar este divorcio. Emma, debajo de esa apariencia tan simple, eres manipuladora y codiciosa. Pobre Anthony. Escuché que incluso le pagaste para que se alejara. Seguro que has estado entreteniendo a otros hombres. La conversación tomó un giro dramático cuando tía Margaret sugirió que devolver el coche podría ayudar a calmar las aguas. Anthony y sus padres escucharon en silencio, con expresiones difíciles de leer. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta, y mi mamá fue a abrir. Tía Margaret entró, su presencia cambiando inmediatamente el ambiente. Perdón por llegar tarde, dijo,
uniéndose a la tensa reunión. La familia de Anthony, que solo la había conocido una vez en mi boda, se sorprendió. «¿Qué haces aquí?», exclamó la madre de Anthony, visiblemente molesta. «Es una falta de respeto irrumpir así. Estamos en medio de algo». Tía Margaret, imperturbable, respondió: «¿Ya te enteraste del divorcio de Anthony? ¿Cómo una persona ajena como tú sabría de esto?», desafió la madre de Anthony. Tía Margaret permaneció tranquila. «Me lo informó mi hermano hace rato. No podía perderme un momento tan importante para mi sobrina». La madre de Anthony se burló: «Seguro que vienes a detener el divorcio. ¿O por dinero?». «¿Sigues haciendo acusaciones después de ver esto?». Sin perder el ritmo, Margaret sacó una pila de documentos de su bolso y los extendió sobre la mesa para que todos los vieran. «Contraté a un detective privado para investigar esto», dijo, su voz firme. «Resulta que Anthony ha estado engañando a Emma con varias mujeres. Apenas venía a casa porque estaba con ellas. Ha estado aprovechándose de la bondad de Emma y hasta pidiéndole dinero». El silencio se apoderó de la sala mientras todos procesaban esta nueva información. El tono de la reunión cambió drásticamente al darse cuenta de la gravedad de los hallazgos de Margaret. «Estaba tan enfocada en mi investigación en la universidad», dije, con la voz baja. «Cuando veía a Anthony, pasábamos tiempo juntos, como cualquier otra pareja casada, comíamos juntos, viajábamos». No sabía nada. La voz de Margaret cortó el silencio. «Anthony ha estado mintiendo a todos». La cara de la madre de Anthony se descompuso mientras tomaba los documentos. «¿Qué es esto, Anthony? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». Su voz temblaba de incredulidad. «¿Todo esto son mentiras?». Anthony intentó arrebatarle los documentos, negando todo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La duda había echado raíces. «Me has estado engañando», le dije, suavemente. «El coche que querías tanto era para ella, ¿verdad?». La madre de Anthony, con la voz quebrada, lo acusó: «Has estado viéndola a ella». Y luego, señalando a Anthony, agregó: «Y ahora estás usando la generosidad de Emma para ocultarlo». A pesar de los intentos de Anthony por calmarla, su madre estaba inconsolable. Ella salió de la casa, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Anthony la seguía, tratando de explicarse en medio del caos. Anthony soltó: «Espera, ¿y yo qué?», y lo siguió, tan desconcertado como el resto de nosotros. Los demás nos quedamos en un silencio atónito, pero tía Margaret llevaba una sonrisa satisfecha y me guiñó el ojo de manera cómplice. Estaba claro que ella ya había anticipado ese giro dramático de los acontecimientos y las revelaciones que seguirían. Después de que la tormenta se calmó, tía Margaret me confidenció que los padres de Anthony finalmente se habían separado. «No volverás a caer en las garras de un hombre así», me aseguró, con un tono protector pero empoderador. «Ahora enfoquémonos en hacerte más fuerte». Prometió enseñarme todo lo que sabía sobre cuidado personal y belleza. A pesar de su apretada agenda, tía Margaret siempre encontraba tiempo para mí, llevándome a comer y de compras, y brindándome su sabiduría. Absorbí todo lo que me ofreció, adquiriendo una nueva perspectiva sobre la confianza y el autocuidado. Su orientación no solo ayudó a sanar mis heridas, sino que también me dio las herramientas para reconstruirme y convertirme en una persona más fuerte y segura de mí misma. Un año después de mi divorcio, tomé la decisión de inscribirme en la escuela de posgrado. Este fue un periodo de gran crecimiento personal y transformación. Un día, mientras esperaba en un cruce de calles, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me di la vuelta y vi a Anthony, mi ex esposo, quien parecía genuinamente sorprendido por mi apariencia. Comentó sobre lo mucho que había cambiado. A primera vista, casi no lo reconocí. El hombre que una vez me vio como su exesposa insignificante ahora tenía frente a él a una mujer que había florecido, llena de confianza y belleza. Mientras tanto, la vida de Anthony había tomado un giro dramático. Después de la separación escandalosa de sus padres, abandonó la escuela de posgrado cuando ellos retiraron su apoyo financiero. Luchaba por cubrir su matrícula y sus gastos de vida, y el estilo de vida despreocupado que una vez disfrutó ya era solo un recuerdo lejano. Las mujeres que antes se interesaban en él ya lo habían dejado atrás.
y su estatus social se desvaneció de un día para otro. Justo cuando Anthony estaba a punto de sugerir que nos pusiéramos al día, Jonathan, el hombre con el que estaba saliendo, se acercó. Su llegada no pudo haber sido más oportuna, marcando una clara división entre mi pasado y el nuevo capítulo de mi vida, uno en el que ya no tenía cabida Anthony. Cerca de nosotros, un grupo de mujeres no pudo evitar admirar a Jonathan, preguntándose en voz alta si era modelo. Mientras observaba mi breve intercambio con Anthony, Jonathan le dio un leve asentimiento con la cabeza y dijo, «Está bien, ya terminamos aquí, vámonos». Tomó mi mano con seguridad, y juntos nos alejamos. Anthony quedó inmóvil, visiblemente sorprendido, mientras Jonathan y yo seguimos nuestro camino. Mi mirada se mantuvo fija al frente, concentrada en el camino que tenía por delante y en las prometedoras oportunidades que me esperaban. No miré atrás ni una sola vez mientras nos alejábamos del pasado y avanzábamos hacia el futuro.